Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a este directo en el que voy a tener el gran placer de poder hablar con mi amigo Francesc Miralles, al que estoy invitando ahora mismo. A ver si lo encuentro por aquí. Nuestro directo. Así que espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una buena semana y la conversación de hoy va a ser apasionante. Francesc, ¿cómo Aquí estás? estamos, muy contento de estar contigo desde Qué Ciudad de alegría. México ahora mismo y muy feliz de poder tener esta conversación, un privilegio, querido amigo. Y para mí también, porque, bueno, eres hermano, más que amigo, eres hermano, persona queridísima. Y la verdad es la primera vez que tengo la oportunidad de poder entrevistarte, o sea que vamos a jugar un rol distinto hoy, no el rol de dos amigos que se encuentran y que trabajan juntos y que crean juntos, sino que me encantará que nos hables de tu último libro, Francesc, que es una maravilla, es una verdadera maravilla y por eso he pensado que sería excelente que nuestras amigas y amigos puedan conocerlo y nos puedas contar sobre él. A 20 lecciones existenciales, 20 preguntas existenciales que pueden cambiar tu vida. ¿Cuál es el título y el subtítulo definitivo que le has puesto al libro, querido Francesc? Lo tienes aquí, que Sí, podamos mira, el verlo. libro lo tengo aquí, lo puedo mostrar y se llama 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Es un libro editado por Kairos y para mí ha sido un ejercicio muy entretenido y muy interesante revisar estas 20 preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida, a partir de la adolescencia y luego más adelante, aunque creo que, Alex, que tú algunas te las hacías ya de niño, el quién soy yo. Me has contado alguna vez que ya de niño tú planteabas esta pregunta y tenías conversaciones con tu padre, ¿no?, sobre estos temas. Sí, Pero sí, sí, sí. básicamente son preguntas que nos hacemos en momentos de cambio, en momentos de crisis, en momentos de transformación, cuando el niño ya va abandonando la infancia y además de saber que los reyes son los padres, pues se cuestiona muchas otras cosas. Y luego, pues a medida que vamos descubriendo el mundo y vamos sufriendo percances y descubrimientos, las preguntas vuelven. Y yo, el título original, Alex, que le puse a este libro, que nuestro amigo Agustín Paniker se asustó con el título, era El Jukebox Espiritual, porque yo quería que aquí estuvieran los 20 grandes éxitos de las dudas y las preguntas de los seres humanos desde los griegos hasta ahora. Pero Agustín me dijo, Francesc, que a ti te va lo retro, pero que mucha gente no sabe lo que es un jukebox hoy en día. Tú... y así quedó como un título como más descriptivo, 20 preguntas existenciales. Yo debo decir que tengo el privilegio de tener el manuscrito digital original, que Sí, todavía no tengo el libro físicamente, pero que lo he podido leer y me ha encantado. Abundas en citas, en referencias, compartes muchas de tus experiencias vitales y creo que ofreces una perspectiva maravillosa a temas fundamentales de la vida, como son el sentido vital, como son la alegría, la felicidad, como también son la esperanza, como puede ser la muerte, el hecho del amor, el enamoramiento, el vivir solos, el vivir acompañados. Entonces, yo te propondría que comencemos hablando de algunas, podemos hacer un repaso de 4 o 5 de esas preguntas existenciales fundamentales. Hoy hemos hablado antes de preparar este directo y te decía, Francesc, para mí todas son apasionantes, pero tú cuáles elegirías y me decías unas cuantas, ¿no? Autor de Ikigai, entre otras cosas, Francesc, libro traducido a más de 60 idiomas, ha sido un éxito extraordinario y en este libro nuevo hablas del propósito, ¿no? Una de las preguntas sí, es cómo encontrar un propósito en la vida. exacto. ¿Quieres En que, el capítulo ¿Quieres que 3 comencemos por esta? estaría muy bien porque además, Alex, sabes que es un tema que hemos hecho muchas veces también, incluso juntos en conferencia. Recuerdo estar en Estambul y que Sí, los dos tuvimos una conversación sobre el propósito que gustó mucho. eso La es. hemos hecho en otros lugares. Y sí, yo creo que de las 20 preguntas, quizás es la que más veces nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando ya empezamos a ver que algo que antes quizás tenía un significado deja de tenerlo. Eso puede suceder en un trabajo, en una relación, incluso en el lugar donde vives. ¿Cuánta gente durante la pandemia no ha dejado la ciudad y se han ido al campo porque ya no veían sentido a vivir dentro de la caja de cerillas, ¿no? Pero yo diría que el propósito vital
no sé en tu caso, Alex, yo te lo preguntaría, empieza cuando abandonamos la infancia y tenemos que tomar decisiones cruciales, como diría nuestro amigo el profesor Bolinches, ¿no? Que Nuestro en la vida se queridísimo y toman siete, admirado amigo y ocho maestro. decisiones cruciales que van a cambiar nuestra vida. Entonces ya en el momento en que elegimos unos estudios, en el que elegimos una orientación profesional, una pareja, una forma de vida, y hasta que llegamos al siguiente desierto existencial y ahí nos volvemos a preguntar cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, yo te querría preguntar, Alex, ya que hemos lanzado esta pregunta, ¿tú cuándo fuiste consciente de tu propósito? ¿En qué momento de tu vida? Yo creo que en la adolescencia fue cuando leí El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Cada sábado tenía la costumbre de ir a comprar unos cuantos libros que leería durante la semana. Y me acuerdo que cuando fui a la librería Epsilon de Barcelona, entonces la llevaba el querido Juan Nuez, un gran amigo y un gran prescriptor de maravillosos libros. Ese libro me impactó profundamente y lo leí que yo debía tener 14 años. Y ahí fue cuando de alguna manera encontré por primera vez una referencia. Y tú haces mucha referencia, ¿no? A la importancia de construirnos. Me ha encantado la introducción del libro, es maravillosa, ¿no? Cuando dices que al final nos vamos construyendo desde la experiencia y desde la lectura, ¿no? Desde la sabiduría que hemos heredado de mujeres y hombres que han reflexionado y que nos han invitado a pensar y a sentir. Y fue entonces. ¿Y tú, Francesc, cuándo fue que sentiste que necesitabas encontrar un sentido a tu vida? Yo te diría, Alex, que yo no encontré un sentido hasta los 27, 28 años. Hasta entonces sí que Lo dices habían en el como libro. pequeñas decisiones, bueno, o grandes decisiones. Estudio esto, estudio aquello, trabajo aquí, trabajo allá. mm, Empiezas una relación de pareja, que son decisiones de mucho calado, pero entender qué hago yo aquí en el mundo, cuál es mi papel en el mundo, quizás la primera vez que lo experimenté sería ya con 27, 28 años, siendo profesor de idiomas, que fue una vocación que me duró poco, ¿eh? También te lo confieso, porque fueron 3, 4 años que enseñé alemán en una escuela que había en el Maresma de Barcelona, en escuelas de azafatas, en empresas. Entonces, al principio yo pensé que esa podía ser mi vocación, mi sentido, un propósito en la vida, pero al cabo de 2, 3 años me di cuenta que no tenía suficiente vocación para repetir siempre lo mismo, exactamente los mismos contenidos y los mismos aprendizajes a lo largo de muchos años, ¿no? Me empezaba a aburrir, con lo cual a veces descubrimos un propósito, pero no tenemos suficiente pasión para llevarlo adelante, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas hay que son buenos en el piano, pero se cansan? No porque no tengan talento, sino porque no les gusta suficiente. Pues yo creo que con los propósitos nos sucede esto y quizás no fue hasta que entré en el mundo editorial, primero de traductor, después de editor, que me apasionó el libro como amigo de bolsillo, porque yo he pasado muchas etapas de soledad a lo largo de mi vida, creo que tú en tu juventud también, y cuando no había nadie en quien confiarse, el libro amigo, como aquella colección que había en Bruguera, era lo que te Totalmente. salvaba de un mal día y te acariciaba el alma. Entonces, Tú yo creo que sabes que cuando los empecé a dos, tocar libros, ahí sí, empecé a ver el propósito más claro. sabes que los dos somos muy lectores y tenemos nuestra casa llena de libros. Y cuando viene alguien a casa yo les digo, mis amigos, ¿no? Mis amigos, porque en realidad son nuestros amigos. Y Francés, volviendo a la pregunta, ¿cómo encontrar un propósito en la vida? ¿Cómo Sí, encontrarlo? esto es ¿Cuál, interesante cuál porque sería tu respuesta específica a esta pregunta y a la conclusión que has llegado en primero, este momento? exacto, no sentirse mal por el hecho de no tener un propósito. Ujú. Porque como bien dice mi amigo Héctor en Japón, dice, si eres joven y no sabes qué quieres hacer con tu vida, bienvenido al club del 99%, porque es extremadamente raro la gente que de pequeños saben lo que quieren ser. Yo Eso diría que es. es propio de ciertos oficios. Por ejemplo, en las familias de médicos, yo Ujú. soy muy amigo de Marian Rojas, conozco a su padre, he estado mucho con su padre, sí que hay a veces esa transmisión de propósito de padres a hijos, ¿no? El padre es psiquiatra, la hija también, y hay como un acompañamiento en todo esto. Pero lo normal es ir dando palos de ciego durante la juventud, ir probando cosas. Entonces yo te diría que la primera pista para saber cuál es nuestro propósito es hacer un ranking puntuando del 1 al 10 las cosas que amamos hacer, porque a todos nos gustan muchas cosas. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos demasiadas opciones. O sea, antes cuando rellenábamos el listado de carreras para ir a la universidad,
habían 40 y ahora hay 4.000. O sea, hay cosas tan concretas que uno se pierde, ¿no? Entonces, pensar de todo lo que yo hago, ¿qué es lo que me produce más flow? ¿Qué es lo que me permite olvidarme totalmente del tiempo, del pasado, del futuro, de mis miedos, de lo que dicen las noticias? Porque seguramente aquello que te permite fluir, que puede ser escribir, puede ser ayudar a los demás, puede ser escuchar, puede ser un instrumento musical, dibujar, diseñar, eso puede ser tu pasión y puede ser tu ikigai. Una segunda pista sería lo que Sir Ken Robinson llamaba el elemento. Él decía, el agua es el elemento del pez, pero cada persona tiene el suyo y no sirve de nada enseñar a los niños un programa uniforme si no escarbamos un poco para ver cuál es su talento especial. Entonces, aquí hay personas muy modestas y humildes que creen no tener ningún talento. Pero si preguntan a las otras y obtienen feedback y se atreven a decir, oye, ¿tú en qué crees que soy yo bueno especialmente? Pues quizás te descubras, por ejemplo, que eres bueno escuchando. Y si eres bueno escuchando y eres bueno comprendiendo y haces las preguntas pertinentes, quizás tienes un alma de terapeuta. Eso sería otra vía. Y luego, lo que proponía el gran profesor de realidad virtual Randy Pausch en su famosa conferencia, la última lección, que cuando un adulto va perdido, recomienda volver a la infancia y revisar cuáles eran tus sueños, ¿no? Porque seguramente en tus sueños infantiles, en aquello que hacías cuando eras pequeño, ya está tu esencia, ya está tu talento allí y tu propósito. Pasa que ha ido quedando enterrado por el polvo del camino a lo largo de los años, la educación, las expectativas, el trabajo, y te olvidas. Pero los niños están naturalmente conectados a lo que son y lo que les gusta. Esas serían 3 vías. Y la cuarta, querido amigo, sería la de la ciencia, prueba y error. Si Edison necesitó 1.000 materiales, probarlos para encontrar el filamento que no se fundiera, pues a veces hay que tomar muchos caminos hasta que al final dices, este es el mío. Lo siento que es como un camino con corazón, ¿no? Como decía el antropólogo Castaneda, y hay personas que pueden llegar incluso a su propósito más importante cuando tienen 60, 70 años y son los late bloomers de los que se habla hoy en día en la cultura anglosajona. Qué maravilla. Yo creo que también hay otra vía de propósito en la herida. En la herida. Muchas personas encuentran su propósito vital a partir de una crisis, a partir del sufrimiento. Y a veces encontramos el sentido de la vida, no sé qué opinas tú, querido Francés, cuando hacemos de nuestra herida la vía para servir a los demás. Si he sufrido por esto, voy a consagrar mi vida para que otras personas no tengan que pasar por este sufrimiento, y eso sirve como un catalizador de propósito vital. Lo explica muy bien el querido y admirado Alejandro Lodi en su libro Quirón, El don en la herida. Él lo hace desde una perspectiva astrológica, pero creo que da en el clavo cuando dice que podemos encontrar el propósito inesperadamente en situaciones de enorme adversidad que nos conectan con una capa de nuestro ser que nunca hubiéramos imaginado que teníamos. Y al descubrirla, eso nos da una profunda paz. Una vez de alguna manera hemos transitado por ese dolor, puede dar un sentido profundo a nuestra vida, consagrarnos, pues, la persona que ha sido abusada para evitar que otras sufran abusos. La persona que ha tenido un accidente y ha quedado tocada, pues ayudar a otros que pasen por el mismo tránsito que ha pasado él, ese mismo accidente, esa misma discapacidad, y poner a hacer del dolor la vía de alquimización y de espiritualización de la vida, poniendo todo eso al servicio de los demás. Tú te has Me encontrado, parece ¿verdad? muy brillante esto que dices, Alex, porque sí que es cierto que cuando la vida nos golpea fuerte, yo hay una frase tuya que cito muchas veces en las charlas, en las escuelas, en la universidad, allí donde haya que ir, que aprendemos por reflexión o por compulsión y que suele ser lo segundo. Te cito mucho con esta frase, querido amigo, y sí que es verdad que la herida o el golpe o el trauma nos desnuda y ya no podemos seguir fingiendo que somos lo que no somos. Y ahora mismo, estando en México, esta tarde voy a ir a Coyoacán para una presentación. Ahí está la casa de Frida Kahlo y recordemos que ella no supo cuál era su propósito en la vida hasta sufrir un gravísimo accidente, que hubo un choque entre un autobús y un tranvía, a ella le alcanzó, quedó gravemente impedida y fue en esa cama, mientras se recuperaba de las heridas y se planteaba cómo iba a ser su vida a partir de ahora, que ella decide que la vida que le quedara
dedicarla a pintar. Hasta ese momento no lo sabía. Y de hecho, lo que tú dices, ¿no? Que tu sufrimiento que sirva al menos para aliviar el sufrimiento de los otros. Y así como la vida de Frida Kahlo fue exitosa en lo artístico, pero muy de sufrimiento en lo físico, porque tenía terribles dolores, incluso en su último cuadro, que es esta sandía abierta donde está marcado con un cuchillo, viva la vida. Imagínate a alguien que sufrió lo que ella sufrió, que se despida con un cuadro con ese mensaje, ¿no? Entonces, el sufrimiento yo diría que tiene dos vías de canalizarlo. O la victimización, y aquí entramos en el rol de pobre de mí, del que hablaba Redfield, o la redención y utilizamos ese sufrimiento que nos ha dado conocimiento de los abismos del sentir para ayudar a otros en el camino, y eso es lo que hacen los grandes terapeutas como Viktor Frankl o los grandes artistas como Frida Kahlo. Fantástico, querido Francesc. Estamos hablando, para las personas que se han ido incorporando, de tu último libro, si lo puedes mostrar. Sí. 20 preguntas existenciales y el subtítulo, cuya respuesta, ¿verdad? Estoy diciéndolo de memoria porque está invertido. Cuya respuesta, 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Editado por Kairos de Francesc Miralles. Y vamos a otra pregunta, querido Francesc. ¿Existe un destino? Es otra de las preguntas que te formulas y que respondes, y lo haces desde muchas perspectivas. Y aquí ahora, si alguien viniera y te dijera, Francesc, querido, ¿existe un destino? ¿Cuál sería la respuesta que tú darías? Yo diría que delegarlo todo en el destino es una manera fácil de ser pasivos, decir, bueno, todo está escrito, las cosas vendrán, las cosas sucederán, vamos a entregarlo a la ley de la atracción, etcétera, ¿no? Pero recuerdo que un científico muy brillante de Oxford decía que las personas que creen en el destino miran a ambos lados antes de cruzar la calle. O sea, que no creen tanto en ello. Sí, y ciertamente, a ver, lo que llamamos destino para mí no es otra cosa que la suma de miles de millones de decisiones que hemos tomado, pensamientos, palabras, acciones, actitudes, ¿no? Situaciones en las que hemos participado, que vamos recogiendo las consecuencias con un efecto mariposa constante, ¿no? Entonces, a veces una persona se encuentra en un determinado punto de su vida en una situación que no le agrada y quizás puede pensar que es mala suerte, ¿no? Que tú has tratado con mucha profundidad de ese tema, o puede achacarlo a la injusticia de cómo el destino, entre comillas, reparte las cartas y unos las tienen mejores. Pero si examina un poco su historia, verá que el lugar en el que está es producto de muchísimas decisiones que ha tomado él o ella misma, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el destino es el resultado visible de muchas decisiones y muchas acciones que tomamos a veces de forma inconsciente. Por lo tanto, tendría sentido decir que habría de alguna manera esas personas que dicen era mi destino y ese destino fue el resultado de alguna manera de una inercia o de una inconsciencia, y en el otro extremo otras personas que han hecho un trabajo de concienciación, un trabajo interior, un trabajo de formarse, de prepararse, de cuestionarse, de leer, de servir a los demás, de abrir los ojos, y por lo tanto ese destino no es tanto una cuestión de inercia, sino una cuestión de consciencia. Pues mira, voy a remitirme a una teoría tuya, Alex, la fórmula de la buena suerte, ¿no? Que es preparación más oportunidad. Y vamos a poner un ejemplo. Lang Lang, hace un par de semanas tuve la suerte de verlo en el Palau de la Música. Tocó las variaciones Goldberg, millones de notas sin dudar en una sola nota. No es que no se equivocara en ninguna, es que no hubo ni una vacilación. Entonces, dos pianistas que me acompañaban en el concierto me dijo, esto es insultante, es humillante, ¿no? ¿Cómo toca este hombre? Entonces, fíjate que Lang Lang, puedes decir, bueno, este hombre ha sido bendecido con un don extraordinario, pero quizás lo tienen muchos otros y no lo han desarrollado, ¿no? Él descubrió que le podía gustar tocar el piano viendo un episodio de Tom y Jerry muy conocido, en el cual el ratón está durmiendo dentro de un piano y el gato está tocando y hay una batalla entre ellos. Entonces, cuando este niño, Lang Lang, vio esa pieza, dijo, yo quiero tocar este instrumento, ¿no? Y sus padres le facilitaron un teclado y él se fue formando, tuvo sus golpes, tuvo sus contratiempos, porque, por ejemplo, en el Conservatorio de Pekín no lo aceptaron, primero, le cerraron varias puertas y
su gran momento llegó cuando su padre lo envía a Estados Unidos para formarse más. Ya era un buen pianista, pero fue como a cursos de virtuosismo y él se ofreció a colaborar con un festival muy importante de música clásica que había en Illinois, que era el más grande festival de música clásica en directo del país. Y él pues colaboraba con la organización y sucedió que la gran estrella de aquel festival, que era un pianista ya senior, tuvo un problema grave de salud y se tuvo que cancelar. Y él habló con la dirección del festival y dijo, yo conozco este concierto de piano, si queréis me ofrezco a tocarlo, sin haberlo ensayado. O sea, él lo había practicado como parte de su formación. Entonces, el director del festival habló al público y dijo, desgraciadamente, nuestra gran figura no podrá tocar hoy. Hay un joven de 19 años que se ofrece a cubrirle, pues sean comprensivos, que no van a encontrar lo mismo que han venido a ver, ¿no? Y demos las gracias a esta persona que se ofrece para este acto de heroicidad. Y dio improvisadamente, además, improvisadamente, sí, impresionante. sí, era una pieza que él conocía, había practicado, pero que no la había preparado para ese concierto, ¿no? Entonces él subió al escenario, tocó el concierto entero y al día siguiente todos los periódicos dijeron nunca se había visto un talento como este en este festival. Y este fue el inicio de Lang Lang. ¿Fue cuestión de suerte? No, hubo una enorme preparación desde los 4 o 5 años y la valentía de decir yo subo al escenario y voy a tocar esto, ¿no? Entonces, aquí vemos con este ejemplo de qué manera una persona con una decisión cambia su destino, porque él se convirtió en una celebridad a partir de ese momento. Y desde tu punto de vista, mi querido amigo, ¿está todo escrito o hay libre albedrío y podemos elegir? Yo diría que hay un 20% de influencia de los acontecimientos exteriores y un 80% de lo que nosotros hacemos con eso. Un excelente jugador de póker puede ganar más partidas con malas cartas que un mal jugador con buenas manos, como bien decía Schopenhauer y otros filósofos, ¿no? Hablando de que el destino baraja las cartas y nosotros las jugamos. Entonces, yo creo que evidentemente tiene una influencia haber nacido en un país pobre o haber nacido en un país rico, tener unos padres comprensivos o tener unos padres maltratadores, pero al final, como decía nuestro admirado Viktor Frankl, no se trata de qué cartas tienes, sino qué haces tú con eso, ¿no? O sea, yo tengo una determinada situación, unos determinados talentos, Lang Lang tenía el suyo, todas las personas que nos están escuchando ahora tienen un talento especial y es dentro de mi situación y de mis posibilidades, ¿qué puedo hacer a partir de aquí? A mí me gusta pensar en figuras como Benjamin Franklin, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que sin ser pobre de solemnidad, de niño tuvo que trabajar en una fábrica, porque eran, no sé si 15 o 16 hermanos, el padre no podía pagar los estudios de todos y con 10 años ya estaban trabajando, con jornadas de 10 y 12 horas para ayudar a llevar el pan a casa. Y Franklin, en lugar de conformarse y decir, bueno, el destino me ha situado aquí, otros han tenido más suerte, él se rebeló. Y él lo que hacía era, leía biografías. Cualquier hora libre que tenía o se quitaba horas de sueño, leía vidas de personas que él admiraba, pues no sé, de Napoleón, de Julio César, de inventores, de exploradores. Y en cada biografía decía, ¿qué cualidad, qué virtud tiene esta persona que a mí me falta? Y si, por ejemplo, entendía que ese personaje tenía una prudencia que él no tenía, pues él anotaba que tenía que practicar esa virtud y creó unas cartillas que él utilizaba y de lunes a viernes se proponía hacer algo que demostrara que era más prudente o que era más valiente o que era más reflexivo. Y cuando durante una semana había puesto 7 cruces, se daba permiso para practicar la siguiente virtud. Y así, pues acabó siendo no solo el inventor del pararrayos, que eso es una anécdota, sino siendo el fundador, uno de los cofundadores de Estados Unidos, partiendo de la nada. Una persona que se construyó a sí misma desde la determinación de incorporar virtudes en su ser y de manifestarlas en su vida. Y para ti, querido Francesc, ¿cuáles serían esas virtudes fundamentales que pueden ayudarnos a construir un destino con sentido para ir hilvanando todo lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué virtudes para ti son importantes en el aprendizaje del oficio de vivir? Quizás una básica, Alex, porque se refleja en todas las otras, es la capacidad de dar y recibir amor, ¿no? Hay gente muy capacitada para dar amor, pero que pone barreras para recibirlo, porque creen no merecer nada
y viven una existencia sesgada en el sentido que su vida avanza solo en una dirección, ¿no? Y está en el dar, en el dar, en el dar, se van vaciando y no aceptan nada a cambio. Y no es que tenga que ser a cambio, sino que no aceptan los ciclos naturales de la generosidad y del amor. Entonces yo diría que saber amar y recibir, amar y amarse, sería la principal virtud que nos va a llevar a todas las otras. Luego, para ir tranquilo por el mundo, la capacidad de no juzgar, que es difícil, porque estamos en un mundo de juicios y de prejuicios y donde intentamos saber las cosas antes de conocerlas, también nos puede facilitar mucho la vida. Entonces, para mí una persona sabia es aquella que no te juzga, es aquella que te ofrece su amor y es aquella que acepta también el amor que pueda recibir. Y el resto de virtudes son importantes, pero quizás parten de esta, ¿no? Que es el motor que hay dentro de todo ser humano, que es el amor que se expresa de maneras tan distintas, ¿no? Y que lo hemos desarrollado en más de un libro. Y si tuviera que decir, querido Francesc, estoy esencialmente de acuerdo con todo lo que dices, sabes que es sorprendente porque ya cuando comenzábamos a dialogar, el primer día que nos conocimos en esa entrevista en la radio que te hice y que luego ha llevado a esta amistad y a esta múltiple colaboración, ¿tú cómo definirías el amor? Claro, para mí el amor, la forma más elevada de amor es la aceptación, porque hay personas que dicen amar, pero empieza una relación de pareja y desde el día 1 ya la están intentando cambiar, ya están intentando que sea lo que no es. Entonces, como todos somos imperfectos, yo diría que el primer paso del amor saludable sería reconocer la propia imperfección, aceptarla, amarnos como somos y reconocer la del otro, sin intentar cambiarlo. Porque si tú amas la idea de lo que alguien podría llegar a ser, no estás amando a esa persona. Recuerdo que una psicóloga que estaba buscando pareja, un día me dijo, he conocido a un hombre, tiene muchas posibilidades. Como se vende piso a reformar, ¿no? Entonces yo pensé, vaya, si tiene muchas posibilidades es que lo que es ahora este hombre no te conviene o no lo amas, ¿no? Entonces, para mí el amor, y eso lo has vivido tú, Alex, que eres padre de 3 hijos, es aceptar a cada cual por lo que es, por lo que tiene, por su propio talento, por lo que no tiene, y amar lo que es, como decía la gran autora Byron Katie, ¿no? Cuando estás amando lo que no es, amas una idea. Entonces, para mí el amor empezaría por la aceptación y eso vale para uno mismo. Si nos amamos a nosotros mismos, hemos de saber mirarnos al espejo y reconocer quiénes somos con todas nuestras aristas. Qué maravilla. Francesc, vamos a otra pregunta. ¿Te apetece? Y tanto. ¿Puede existir una vida sin sufrimiento? Sí, aquí nos podríamos remitir a Buda, ¿no? Que hace 2 milenios y medio distinguía entre dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, el dolor ya decía él que era inevitable y el sufrimiento es opcional en el sentido, lo decía, de que son interpretaciones de lo que nos está gustando, de lo que nos está sucediendo. El dolor yo creo que nos acompañará siempre en la vida. Hay una frase muy famosa de Woody Allen que dice que la única manera de ser feliz es que te guste sufrir, ¿no? En el sentido que siempre te van a pasar cosas, ¿no? Pero volviendo al dolor, claro, la vida es una concatenación de pérdidas. Cuando dejamos de ser niños, perdemos la infancia, luego perdemos la libertad de la juventud, en el que tienes todo el tiempo del mundo, ya tu vida queda más acotada en horarios, en obligaciones, luego se pierden amigos, se pierden parejas, luego se despide a seres queridos, a los padres, ¿no? A partir de los 40, 45, 50 años, la vida es un sinfín de despedidas. Todo eso nos causa dolor. Pero ese dolor puede ser sufrimiento o puede ser aprendizaje, como bien te he escuchado decir más de una vez, porque el problema que hay con el dolor y con la tristeza es que cuando no la aceptamos, cuando nos oponemos a ella, estamos ya en el mundo de las metaemociones, que es un concepto que a mí me enseñó nuestro amigo Xavier Guix, psicólogo y actor. Él dijo, gran amigo que algún día estará también gran aquí amigo, en que algún día espero verle en tu programa, Alex, que él me decía que no hay nada más triste que estar triste en un grupo de amigos y sentirte culpable porque estás triste, intentar aparentar que estás alegre, ¿no? La metaemoción sería no aceptar lo que estamos sintiendo, pensar que socialmente eso no es conveniente y creer que tenemos que ser felices, que tenemos que no tener miedo, ¿no? Y en eso, en el libro yo cito
una tenista japonesa que es la única que ha sido número 1 del ranking, que es Naomi Osaka, que después de alcanzar el número 1 sintió tal presión de los siguientes partidos, de los medios, de su propio país, de todo lo que el circo que envolvía ser la primera japonesa tenista número 1 en el ranking, que cayó en una terrible depresión. Se apartó de los circuitos y tuvo la valentía de conceder una entrevista a la revista Time, que sacó una portada preciosa con la cara de ella triste, pero serena, y el titular que dio fue maravilloso. Dijo, "It's okay not to be okay". Está bien no estar bien, ¿no? Entonces, ahí yo diría que es el inicio de toda sanación. Tú aceptas tu emoción, aceptas que es un momento de duelo por algún motivo y que está bien sentirse así, que no tienes por qué sentirte de otra manera y que ya llegará el momento de transitar hacia emociones más agradables. Qué maravilla, Francesc. Y en estas preguntas existenciales que te haces, y en la línea de lo que estabas diciendo, y en lo mucho que has vivido tú, porque has sido una persona no solo cultivada, no solo muy reflexiva, sino que en tu maravillosa biografía que quiero recomendar, cuyo título es extremadamente poético y que yo la comencé a leer, me la enviaste a casa como regalo, abrí el libro y suerte que ese día me lo podía permitir, era un sábado, no tenía que trabajar por la tarde porque no pude soltar el libro, no lo pude soltar. Los lobos cambian el curso del río. Sí, exacto, los lobos cambian el río, que es una imagen de algo que pasó los lobos cambian el río. Los lobos cambian sí, el pero río. bueno, Ese es la el traducción título tuya de tu es correcta. biografía. Ese Los es lobos cambian el río. Que eso es Los algo lobos muy cambian bello el que río. pasó, exacto, en Yellowstone, donde el lobo gris, que es propio de la zona, había desaparecido y el río se había desertificado porque los diferentes mamíferos que hay ahí, los ciervos, los arces, no tenían depredador y habían arrasado con todo el verde de los cauces del río, con lo cual las nutrias, muchos animales se huyeron de allí y reintrodujeron un grupo pequeño de 10-12 lobos hace unos 20 años al parque de Yellowstone y estos lobos empezaron a reequilibrar el ecosistema, expulsaron a los cérvidos hacia otras partes del parque, ya no estaban en los márgenes del río y volvieron los animales, volvió la vida, volvieron los árboles, cambió incluso la forma del río. Entonces los lobos acabaron cambiando el río y eso para mí es una metáfora, querido Alex, de todas las personas que pasan por nuestra vida y que para bien o para mal inciden en su curso, ¿no? Las personas que nos inspiran quizás amplían el ancho de nuestro río, pero luego la vida también nos da golpes y nos encontramos con personas que quizás no nos comprenden o que quizás nos dañan sin quererlo y nuestro río va estrechándose, va girando, va cambiando. Entonces, al final, todos los maestros inesperados que llegan a nuestra vida, para bien o para mal, van configurando nuestra historia. Nuestro paisaje interior y exterior. Y tú, Francesc, eres una persona bondadosa como no hay, generosa, con una inteligencia y una cultura extraordinaria, viajada, tremendamente leal a tus amigos. Te has ido forjando en adversidades, te has ido reinventando, reconstruyendo. De todo lo que has aprendido en tu vida, más allá de estas 20 preguntas existenciales cuyas respuestas nos pueden cambiar la existencia que nos has regalado escribiéndolo, igual que tu biografía, que es maravillosa, Los lobos cambian el río. Si ahora te pidiera, por favor, Francesc, ¿cuál sería tu legado si ahora tuvieras 5 minutos para decirnos de todo lo que has leído, vivido y aprendido? ¿Podrías extraernos las 3 perlas de sabiduría más importantes que podrías compartir? Mira, pues voy a intentar sintetizarlas. Una que te diría es que hablando con muchas personas que están tristes o que tienen ansiedad o que tienen depresión, porque no tanto como a ti, Alex, pero me escriben muchos chicos y chicas jóvenes que no conozco que me explican que están tristes, que están solos. Me he dado cuenta de algo, que la depresión, cuando no es endógena, cuando no obedece a causas bioquímicas, se produce debido a 2 factores que en realidad son el mismo, que o bien la persona está donde no debería estar o que no está donde debería estar. En realidad es lo mismo, ¿no? Qué bueno. Desarrolla un poco esa idea, por favor. Sí, entonces yo diría que todo el mundo, cada persona que estamos aquí, estamos llamados para hacer algo.
En el ejemplo que pusimos antes de Lang Lang era el piano, claramente, pero cada cual tiene un campo de actuación, un elemento, una misión vital. Entonces, cuando estamos viviendo una vida que no es la nuestra y que la seguimos por inercia, porque estamos con el piloto automático, porque las circunstancias nos han situado allí y no tenemos el valor de salir, entramos en lo que nuestro amigo Lotfi Ganduri llamaba el despido interior. Entonces, tu cuerpo es el que va a los lugares, va a la oficina, por ejemplo, pero tu alma y tu corazón ya no están allí. Entonces, estás viviendo una vida que puramente no es la tuya, estás donde no deberías estar. Pero, en cambio, hay un llamado interior de vivir de cosas que quizás te estás negando. Y yo me acuerdo, Alex, una vez que tuvimos una conversación muy interesante, yo me planteaba el sueño, como muchos que tenemos, de ser terapeuta. En aquel momento tú me dijiste, Francesc, el terapeuta solo tiene que hacer dos cosas: descubrir cuál es el deseo del paciente y darle permiso para que lo realice. Pues yo diría que está aquí, que mucha gente que está triste, que está apática, que está deprimida, es porque no se da permiso para vivir la existencia que en realidad en su interior sabe que debería seguir. Eso es un aprendizaje que me he llevado. Un segundo, me he dado cuenta que la autoestima depende totalmente de nuestro sentimiento de utilidad a los demás. Puede parecer un poco raro, tal como te lo explico, ¿no? Pero totalmente. He comprobado que las personas... De la contribución. Se sienten valiosas para el mundo y para sí mismas en la función del feedback que obtienen del mundo. Por ejemplo, yo nunca he conocido un misionero triste, siempre o un médico, siempre están en servicio y los frutos de su obra vuelven a ellos constantemente, ¿no? A través de curaciones, de sonrisas, ven el efecto. Entonces, yo creo que no hay nada más desesperante para un ser humano que pensar que da igual que tú estés o no estés, que si tú no estás aquí, el mundo sigue exactamente igual. La sensación de ser prescindible, que un poco es el mensaje que hay en el trasfondo de la famosa serie coreana El juego del calamar. Un amigo mío muy cinéfilo me analizó esta serie, me dijo, mira, más allá de la violencia y la frivolidad que puedas haber, dice, esta serie es un drama sobre la gente que es prescindible. Por eso juegan, porque que estén o que no estén, da igual. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando alguien está en un momento de vacío, de pérdida, de confusión, lo único que puede salvarle es ponerse al servicio de una causa o de algo. Y si tenemos tiempo, Alex, te puedo explicar un ejemplo impresionante que viví en Tijuana hace 3 días. Antes de venir a Ciudad de México, estuve en la Fundación Ocati, que son unos hogares para niños de la calle que hay en Tijuana y que una buena amiga en Barcelona es la que coordina buena parte de esto. Entonces, hay un hogar para niños, donde hay 11, 12 niños que viven allí porque sus padres son o bien drogadictos o viven en la calle o están en la cárcel. Y luego hay otro que es de adolescentes. Y están construyendo un tercero para chicas. En el de los adolescentes viven 8 o 9 chicos entre 14 y 16, 17 años, que puedes imaginar en estas edades, con el deseo que tenemos de descubrir mundo, de interrelacionarnos, lo que debe ser, ¿no? No solo no tener padres, no solo saber que estás abandonado, que nadie te ha querido, sino tener que vivir casi como en una cárcel, en una casa con reglas bastante rigurosas, con mucho amor también, y donde tendrás que esperar a los 18 años para, con suerte, que te bequen y poder ir a una universidad y empezar tu verdadera vida. Entonces, estos chicos que estaban allí vivían en una apatía absoluta, habían episodios de violencia, habían fugas, entonces era un ambiente de absoluta negatividad y pesimismo, hasta que sucedió algo extraordinario, amigo Alex. Entró un chico nuevo, que era un chico muy joven, de 13, 14 años, que llegó allí porque su padrastro le había apaleado de tal manera que lo dieron por muerto los médicos. Y de hecho era el novio de su madre e incluso los dedos de las manos los tenía totalmente fracturados. Lo consiguieron revivir, estuvo mucho tiempo en el hospital y este chico entró en la casa Ocati con una invalidez importante física y psicológica. Un chico además que he tenido la suerte de conocer, absolutamente bondadoso, tierno, cariñoso. Pues te puedes creer, Alex, que este chico los transformó a todos, porque cuando ellos vieron que allí había alguien que había sufrido mucho más que ellos y que tenía muchas más necesidades que ellos, se volcaron, se humanizaron, salió toda la delicadeza que no había mostrado hasta entonces, se convirtieron en protectores de este chico,
lo llevaban al malecón de paseo, lo llevaban a todas partes, charlaban con él, lo cuidaban, salió el amor, salió el cuidado y salió todo, y los chicos se transformaron y cambió la perspectiva de ellos. Por lo tanto, al final hay que darle la razón a la Madre Teresa, que lo que necesitamos es alguien a quien cuidar. Impresionante. Impresionante. La herida, de nuevo la herida, propia o ajena. Lo que decía, Encontraron, por por fin, la herida entra estos la luz, chicos, por la herida, sí. exacto, encontraron una utilidad a lo que ellos habían sufrido y dijeron, es el momento aquí de hacerse fuertes y de poner todo lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra propia andadura y sufrimiento e incomprensión al servicio de alguien que lo necesita más que nosotros. Hablas de compasión, hablas de amor, hablas de resiliencia, hablas de bondad. Sé que estás en México y que tienes un compromiso y decíamos de acabar a -10, quedan 9 minutos. Quisiera compartir con las amigas y amigos que nos siguen tu sabiduría y me gustaría pedirte varias ternas, varios tríos. Por favor, Francesc, 3 libros que nos invitarías a leer para expandir nuestra conciencia o para lo que tú consideres. ¿Qué 3 Seguro, libros? querido Alex, que con algunos coincidimos, porque somos hermanos Sí, no solo sí. de almas, sino también de lecturas y coleccionistas de aforismos. Uno lo has mencionado tú, querido amigo, que sería el hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que Bien. quizás es el ensayo más conmovedor del siglo XX. A mí me Sin gusta duda. muchísimo este libro. Uno de los más profundos, más humanos y más reveladores. Luego recomendaría un libro actual, muy bello, que lo estuvimos comentando hace unos meses, que en español se llama Dignos de ser humanos. Qué El maravilla. autor es un holandés que se llama Rutger Bregman y tiene una tesis muy bella que prueba lo que hemos hablado ahora de estos chicos de la casa de acogida, ¿no? Que el ser humano es bondadoso por naturaleza y que cuando le dan la oportunidad lo que quiere es cooperar, cuidar y no destruir. Entonces, de alguna manera, tal como ha hecho Harari, que ha dado su visión de la historia de la humanidad, a Rutger Bregman, que es un historiador joven y filósofo, en Dignos de ser humanos, explica la historia de la humanidad a través de la amabilidad y lo demuestra contradiciendo muchos experimentos y muchos prejuicios que tenemos sobre esta idea hobbesiana del hombre como lobo del hombre. En inglés se llama Humankind, que tiene un bello doble sentido, que es especie humana, humano amable. Este sería el segundo. Y quizás como tercero, recomendar una novela que sé que a ti, Alex, también te gusta mucho, que es Siddhartha, de Hermann Hesse. De Hermann Hesse. Porque, aparte de ser muy bella y muy agradable de leer, es la historia, no de Buda, que se llamaba Siddhartha también, pero de un chico indio que busca la sabiduría, busca el conocimiento. Entonces va pasando por diferentes etapas y diferentes exploraciones, va probando todo lo que encuentra en su camino para llegar a la sabiduría y poco a poco va descubriendo que la luz de los otros maestros puede indicar algo, pero que lo que él está buscando lo lleva dentro de sí mismo. Entonces, es una novela que sé que a Hermann Hesse le costó muchísimo escribir, tuvo un parón a mitad de redacción que estuvo 2 o 3 años que no sabía cómo continuar y se visitó nada menos con Carl Gustav Jung para desbloquearse. Eso es tener un terapeuta de nivel. y luego vamos, no de Champions, de lo siguiente. De Champions, exacto. Y luego terminó esta obra que es muy fácil de leer, la puede leer un adolescente o un adulto, y es un muy bello viaje espiritual, considero. Francesc, 3 películas que merezca la pena ver y que a ti te hayan impresionado o impactado. ¿Cuáles serían? Sí, mira, quizás la que más veces he visto, y eso que es larga, es Der Uzala. Oh, donde ahora... El cazador, Der Uzala. Sí, el cazador Der Uzala, que ahora que hay noticias tan tristes... También es una de mis 3 favoritas. Pues fíjate, también tenemos esto en común. Es la historia de la bellísima amistad entre el capitán de un regimiento ruso de exploración que están haciendo un mapa en Siberia. Es una historia real. Está basado, de hecho, en las memorias de este militar que era cartógrafo. O sea, lo que se cuenta no es ficción. Fue así. Y cómo conoce a un cazador aborigen, que es como de una raza mogola,
y cómo este hombre va enseñando a él y al regimiento los secretos de la vida, los secretos del bosque y todo lo que aprende. Y es una profundo película respeto y inmensa, amor a la naturaleza, ¿verdad? sí, y una película inmensa sobre la amistad que termina con una imagen muy icónica que no diremos, con ese bastón, que sabes, Alex, lo que eso simboliza. Esa es la película que quizás he visto más veces, Versus Zala. Luego, películas que he visto muchas veces, pero voy a intentar salir de los clásicos y recomendar alguna moderna. Me gusta muchísimo Historia de un matrimonio, que es una película que se estrenó durante la Magnífica también. pandemia en Netflix con Adam Driver y Scarlett Johansson, que explica la historia de una pareja que se separa, que dices, uy, esto tiene que ser muy aburrido cuando lees la sinopsis, ¿no? Pero ves toda la complejidad de los sentimientos humanos, de seguir queriendo al otro, pero no poder estar con esa persona, y el oficio de ser padres, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una película que me conmueve mucho, pero te diría, Alex, que mi número uno, pensándolo bien, de su Zala lo había sido mucho tiempo. Sí, Historia de un matrimonio me gusta voy a mucho. escribir el título en mayúsculas, querido, porque están preguntando. Lo están preguntando, Eh, sí. Versus Versus Zala, Uzala, El exacto, lo cazador, lo voy a tenemos ahí, escribir en mayúsculas. La segunda es fácil, historia de un de un matrimonio. La matrimonio. segunda es historia de un matrimonio. Sí. Y la Y la tercera, Alex, tercera, y además quiero quizás decir la que esto tendrás que queda escribir pues una grabado y que palabra lo en podréis inglés ver en el canal de Instagram. No os preocupéis que queda también. grabado. Vamos a por la tercera, por favor, Francés. La tercera, te diría, Alex, que para mí le ha tomado el puesto a Versus Uzala y es la número uno. Porque me he dado cuenta hace poco que es una película que he mostrado a muchísimos amigos. Se llama Boyhood, que en inglés Maravillosa, significa, maravillosa, maravillosa, no maravillosa. sabría cómo traducir Boyhood, Bueno, juventud, no sé, sí, muchachez, no sabría cómo. infancia, infancia, infancia. Boyhood, se llama así, ¿no? Boyhood, Entonces, sí. Boyhood me encanta, primero por el experimento que supuso filmar esta película, porque fue tomar un grupo de actores que se comprometieran para filmar durante 12 años. El niño protagonista que vemos lo empezamos a conocer con 6 y cuando acaba la película tiene 18. Entonces, lo vemos crecer delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces, es básicamente la historia de lo que supone crecer, madurar y hacerse con la vida. Y esta es una película que me emociona muchísimo. Es de Linklater, el autor de películas como Antes del atardecer, Anochecer, excelentes actores como Ethan Hawke, Patricia Arquette, y creo que Patricia Boyhood, Arquette hace un papelazo un impresionante papelón, en el sí, rol de madre, espectacular, maravilloso. Y Ethan espectacular. Hawke, que es un actor que me gusta mucho, está muy divertido en su papel también. Entonces, Boyhood para mí es una película que explica la vida, simplemente, que en esas 3 horas yo entendí de qué iba la vida y hay fragmentos de Boyhood que me gusta mucho citar. Hay un momento en el que este chico, que ya es una persona de mucha estatura, que va a la universidad, pues tiene su primer desengaño amoroso, ¿te acuerdas? Tiene una primera novia, Sí, el sí, chico desde este luego. ya, y la novia le deja por otro noviete de un curso superior. Y entonces él está destrozado, va a ver a su padre, Ethan Hawke, que en ese momento está viendo el ensayo de un amigo rockero, y él le explica lo que le ha pasado, ¿no? Y él dice, mira, chico, te voy a dar 2 consejos. El primero no es importante, dice, pero piensa que cualquier minuto que tú dediques a llorar por una chica tonta es un minuto perdido. Dice, pero el importante es el segundo. Dice, te voy a recomendar una cosa. Tú haz algo de valor y habrá cola en la puerta de tu casa. Y esa frase me pareció magistral, ¿no? Cómo le devuelve la autoestima al chico diciendo, bueno, no esperes a gustar, no esperes a ser elegido, no esperes a que los favores de quien te gusta vengan a ti. Sé valioso, siéntete orgulloso de ti mismo y ya verás que la admiración te rodeará. Qué maravilla. Y Francés, compositor, intérprete de piano, melómano extraordinario, para casi terminar, 3 grupos musicales, compositores, solistas, vocalistas, intérpretes, 3 referencias en el mundo de la música, para ti. Sí, mira, a mí en el mundo de la música, la verdad es que me gusta mucho Bach, porque creo que no, dicen que es el inventor de la música moderna, te diría que también es el inventor del jazz, porque hacía cosas con la mano izquierda, que es como una mano derecha. No todas las piezas de Bach son accesibles, ¿Tú pero sabes que cada mañana me despierto con el aria de las variaciones Goldberg desde hace más de 20 años? con la versión de Glenn Gould, Con la versión de Anke Felek. ah,
Fantástico. Porque hay una versión de un intérprete que fue muy criticado porque suspira y susurra mientras está tocando, pero esta que tú me dices no la he escuchado, pero creo que es una de las mejores también. Y yo te diría, Alex, que quizás nunca me he emocionado tanto en una sala de conciertos como viendo La Pasión según San Mateo, con la orquesta completa y el coro. Eso es algo que dices, no puede haberlo creado un ser humano esto. Sí, Esto es una absolutamente. conexión divina. Digo, una mente desde lo racional es No puede imposible llegar a construir crear esto. esto. Estoy No de puede acuerdo. Entonces te diría Bach, por un lado, y luego te daré referencias más populares. Los Beatles, Por que creo supuesto. que fueron Por enormes, supuesto. enormes constructores de canciones. O sea, ¿qué sería el mundo sin Yesterday o el Let It Be, ¿no? ¿Cuántas veces hemos mencionado el Let It Be para hablar del arte de soltar, ¿no? Entonces, ahora los Beatles vuelven a estar muy en boga por este documental de Peter Jackson, un poco pesado, que son 8 horas, pero realmente como songmakers a mí me encantan los Beatles. Y te diría que quizás para nombrar una rareza, un compositor del 1600 inglés que a mí me da mucha paz, porque de hecho fue el inventor de las canciones, fue el primero que hizo Fue una canciones estrella como del de pop de tres su minutos, momento, ¿verdad? era John Dowland. John John Dowland. Dowland fue como una estrella de rock de su época, porque era un hombre que hacía canciones cortitas, que a veces eran para entierros, a veces eran para otras cosas, pero hacía giras. Y además se daba fama de que su música era triste y en los lugares donde iba a tocar siempre ponía siempre triste, siempre Dowland. Y era una gran celebridad y me gusta muchísimo temas como Flow My Tears, que son pequeñas piezas barrocas o renacentistas, incluso muy, muy bellas. Entonces diría, por orden cronológico, John Dowland, Bach y los Beatles. Mi querido amigo, mi querido hermano Francesc Miralles Contijoch, para mí sería un honor, recogiendo tantas peticiones de las amigas y amigos que están presentes, que retomemos más adelante otras conversaciones. Hoy ha salido aquí tu libro 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, un libro maravilloso. También ha salido Los lobos cambian el río, la primera parte de tu biografía, pero hay muchas otras de las que podemos hablar. Así que si te parece, dentro de unas semanas volvemos a quedar aquí y compartimos esta conversación y seguimos avanzando. Mi querido amigo, ¿está bien tu hijo? ¿Está bien Está muy todo? bien. Sí, va a cambiar de escuela porque está bien que en la vida hayan cambios y que se conozcan otros ambientes, pero muy feliz de haber estado contigo. Te veo brillante, rejuvenecido y eres un gran convocador de la alegría, que lo sepas. Me hace mucho bien al alma y a todos los que nos están siguiendo verte y poder conversar contigo. Es mutuo. Te mando un gran abrazo Muchas y gracias, querido muchísimas gracias por Alex. compartir este tiempo con nosotros y gracias, amigas y amigos, por haber estado aquí, por todas las caricias que le habéis hecho llegar a nuestro queridísimo Francesc Miralles. Hasta muy pronto, Francesc. Un beso, un Hasta muy abrazo, pronto, amigo. querido amigo, Nos vemos. hermano. Chao.